¿Cómo están ustedes? Es un gusto como siempre saludarles. Estamos aquí, su hermana la Obis Ale, le decimos Obis de cariño, y su servidor David Cisneros aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues continuamos con este taller de la homosexualidad y la Biblia. Ya vamos en el capítulo 7, pero es continuación número 2 de lo de Romanos. Así es. Bueno, ahorita nuestra Obis nos va a ilustrar cómo está estructurado Romanos. Ya hablamos quién era Pablo, cómo él era un hombre bastante culto, había sido educado de manera extranjera. Él de alguna manera siempre había creído, por así llamarle, a lo conservador, ¿verdad? Y él en un principio, pues prácticamente quería casi restaurar el judaísmo en cuanto a seguir la ley, ¿no? Pero afortunadamente, pues Dios toca su corazón, él se da cuenta que ese no era el camino. Y hoy es doblemente interesante porque también así nos sucede a nosotros. Nosotros queremos que se aplique la ley de Dios, hacer las cosas de la manera correcta. Pero también nos encontramos que hay muchas cosas que hay que entender, que hay que leer, como esto que estamos haciendo, precisamente para hacer las cosas bien. Sí, y es importante saber también cómo está estructurado, ¿no? Todo el capítulo primero de Romanos, ¿verdad? Primero vamos a encontrar que del capítulo 1 al capítulo 7 es el saludo que da Pablo, ¿verdad? A todos aquellos y a nosotros también. Así es, pero es del versículo 1 al versículo 7. Sí, del 1 al 7. Después, del capítulo 8, versículo 8 al 15, aquí él, saben bien cómo en ese tiempo no había lo que estamos viviendo ahora, que el celular, ¿no? Te voy a mandar un mensaje, ya voy para allá. Él escribía sus cartas y las mandaba. Y él a través de esas cartas les avisaba que quería visitar Roma. Y después vemos que además no era solo la intención, sino que estaba avisando que ya iba, ¿no? Que ya iba, o sea, que sí, era un hecho. No son los viajes ahora que te subes al avión y en 1 hora, 2 horas ya estás ahí. No, eran que podían tardar 15 días, 20 días, un mes, ¿no? Entonces... Y después vemos en el capítulo 16. Versículo 16. Perdón, sí, versículo. Ahorita ando con el capítulo 21. No, versículo 16. No en aquel que tiene tantos capítulos. No. Versículo 16 y en adelante hasta el último. Sí. Es donde entra. Es la preocupación que tiene Pablo para compartir la palabra. Claramente aquí lo está diciendo, ¿no? En el versículo 16, 17. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, lo que Pablo ahí nos está diciendo es cuál era el motivo principal de su visita, que era predicar el evangelio, y algo muy importante, no solamente al judío, sino aún al no judío. Por eso él visitaba las iglesias que estaban fuera de Judá. Así es. Bien, Dave. No sé si se acuerdan cómo hemos estado manejando todo esto de Romanos. Y ahora vamos a platicarles sobre el versículo 26, ¿no, Dave? Bueno, ¿cómo está estructurado? 26, 27. Bueno, prácticamente son como un análisis de cómo están estructurados los versículos. Y esto es muy importante porque realmente la parte de Romanos que vamos a leer del capítulo 1 va a ser del versículo, lo vimos, del versículo 18 al final, que es precisamente lo que nosotros o muchos eruditos en la materia le han llamado los versículos garrote, porque se han agarrado de lo que está escrito aquí
para querer generalizar y querer seguir tapando lo que no es, transgiversando, porque ya realmente es transgiversar, porque realmente no es lo que ellos quieren transmitir. Yo le voy a pedir a la Obi si ella nos puede leer esa parte y yo les voy a dar un poquito la explicación exactamente de lo que consiste. Esta vez lo vamos a hacer un poquito apoyándonos en nuestros escritos porque son palabras técnicas, son como una respuesta muy técnica. Recuerden que a nosotros, yo soy casi cocinero y nada que ver con eso, entonces pues no siempre tenemos en mente todas las palabras exactas. Entonces, con el fin de no cometer errores, vamos a tratar de ir haciéndolo lo más natural posible, pero apoyado 100% en estos escritos. ¿Ok? ¿No? Y aparte, van a decir que repetitivos somos, pero sí es necesario volverles a leer lo que son el Romano capítulo 1, versículos del 18 al 32. Lo vamos a volver a leer para que no se nos olvide, no es cierto, sino que para que vayamos entendiendo bien cada palabra o cada significado que hacen que esto sea, ahora sí que nos ataquen o que lo utilizan nuestros hermanos cristianos que son, he estado leyendo tanto que dice anti homosexuales, anti la verdad, ¿sí? O homofóbicos, no sabemos. Se dice tanto. Y lo más importante, ¿sí? que queremos que quede bien claro, que nosotros no tenemos la preocupación de su modo de pensar. Creemos que muchas de las veces honestamente tratan de hacerlo pues en bien, no tanto por condenarnos, pero como han seguido fundamentando la creencia en esto, pues se sigue permitiendo que los hermanos que están en nuestras condiciones en las iglesias pues sigan sin tener un lugar real. Así es. Que en el momento que se dan cuenta que pertenecen a un grupo de la minoría, terminen por rechazarlo y sacarlo de la iglesia, cosa que ya no debería de suceder. Pero entendemos, ojo, porque no quiero que piensen si alguien de alguna iglesia o denominación nos está escuchando que sea heterosexual, una persona de lo común pues, que crea que estamos atacando o que no, de ninguna manera. Nosotros entendemos e incluimos en el amor de Cristo a todas estas personas que por error siguen transmitiendo este mensaje. Y lo entendemos en amor, que es por error. Y la idea de nosotros no es atacar a ninguna iglesia, a ninguna denominación, sino que nos escuchen y que en el Espíritu Santo reflexionemos sobre lo que es precisamente esto y lo que quiere decir. Ya la Ubis les va a platicar porque ella lee bastante, aunque ustedes no lo crean, es algo de parte de su profesión. Y precisamente hablaba hace rato, comentábamos sobre la hermenéutica, precisamente sobre todo esto que a veces hace que no interpretemos correctamente las cosas, ¿no? Así es. Bueno, vamos a leer. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Detienen. Fíjense bien. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿sí? No tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Vemos también que si dejamos una simple lectura, si quisiéramos interpretar una simple lectura, pues, y quisiéramos cargarle, como se dice vulgarmente, al muerto algo, pues qué injusto, ¿no? Que la comunidad seamos malos hijos, injustos, casi que merecedores de muerte. Y este es un motivo, y este es algo que precisamente no podría ser dirigido a un grupo, porque precisamente Pablo, en su preocupación, él decía que no se avergonzaba del evangelio porque era el poder de Dios para salvación. Entonces, no puede ser que él se fuera contra un grupo en condenación si lo que pretendía Pablo era que todo el mundo se salvara. Y hay otra aquí, una palabra, a lo mejor van a decir, pero ¿por qué? En el versículo 18, ¿qué detienen? La verdad. Y no tienen excusa para detenerla. En términos generales, en Romanos 1, del 18 al 32, que es lo que acaba de leer Ale, realmente es la parte más difícil de entender. Y decíamos la vez pasada que aunque es importante, porque para muchos es el único texto de la Biblia que menciona el lesbianismo, es al que se hace decir que la homosexualidad es antinatural. Y en el que se apoyan los fundamentalistas de muchas iglesias, no nada más norteamericanas, y de muchas iglesias, para afirmar incluso en la actualidad que el SIDA es un castigo de Dios a todos los homosexuales. Y para la enseñanza tradicional en este texto hay dos referencias directas que condenan la homosexualidad. En el versículo 26 se refiere al lesbianismo y el 27 a la homosexualidad masculina. Vamos a tratar de explicarlo así rápidamente, y me voy a pegar mucho al texto porque les recuerdo es un poquito técnico. Entonces vamos a tratar de hacerlo con calma para que puedan entender. En el versículo 26 la traducción sería del griego teleiai auton metelaxam ten pisiken cresin eis ten parapisin. Y en una traducción de la Biblia Cantera Iglesias, la traducción sería pero muy literal, y diría lo siguiente: sus mujeres cambiaron el uso natural del cuerpo por el contra la naturaleza. Y aquí vemos que, sin embargo, la palabra Piscis aparece con frecuencia en el Nuevo Testamento, pero realmente no con el sentido de naturaleza. Y veamos ejemplos. En Romanos 2:27, nuevamente está en latín, dice, en griego, perdón, dice ek piseus acrobistia, la incircuncisión física o la incircuncisión corporal. En Romanos 2:14 dice
Pisei tatou no poisin, y dice, instintivamente hacen las obras de la ley, por inclinación natural cumplen la ley. Esto es, no se enseña la propia costumbre que el que un varón lleve pelo largo sea una deshonra para él. Pregunta. De todas estas citas deducimos que physis nombra lo característico, lo propio, lo esperable. También en nuestra lengua empleamos la palabra naturaleza para referirnos al carácter de algo o de alguien. Quiere decir que el adjetivo derivado físico significa lo que corresponde o lo que responde o se ajusta al propio carácter de algo o alguien. En cuanto a la preposición pura, no significa en absoluto contra, sino al lado de. Y aquí está la mala interpretación. Además de, al margen de. Ambas palabras juntas no se pueden traducir contra la naturaleza, sino al margen de lo habitual, de lo cotidiano, fuera de lo acostumbrado o de manera no esperada. Vean ustedes qué diferencia hay con lo que se ha tomado como la traducción real, cuando en realidad hay una serie de sinónimos que todavía son más acertados de lo que realmente se quería decir. Ciertamente traducir para fishing contra la ley natural es suponer que Pablo había aceptado la hipótesis de la filosofía estoica. ¿Se acuerdan que incluso dijimos lo que era el estoísmo? Que postulaba la existencia de una ley universal que gobernaba el universo. Para los estoicos, el principal imperativo ético consistía en ajustar la vida a la ley universal, es decir, portarse bien, caminar por el camino derecho. Ciertamente la filosofía popular, impregnada de ideas estoicas, entre otras escuelas filosóficas, estaba muy divulgada por todo el Mediterráneo. Pero Pablo en el texto de Romanos que estamos estudiando dice en los versículos 21 y 22, aunque habían conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias como a Dios corresponde, sino que se entregaron a sus razonamientos y su corazón necio se enfureció. Aunque se decían sabios, se volvieron tontos. Creemos que estos dos versículos contienen una alusión despectiva hacia el pensamiento filosófico griego. No parece razonable que unas líneas más abajo Pablo argumenta salud. Gracias. Pablo argumenta su predicación con ideas tomadas del estoicismo. Recordemos, hermanos, que él, antes de convertirse al cristianismo, era fariseo. No procedía de un movimiento helenista, sino de una doctrina muy enraizada a la tradición judía. Por eso él perseguía a los cristianos, ¿verdad? Y vemos que no es porque fuera malo, él pretendía hacer lo bueno de acuerdo a sus pensamientos. ¿A qué práctica se refiere entonces el versículo 26? No al lesbianismo, como se lee a veces. Pablo no puede añadir nada a la ley judía. Sencillamente el lesbianismo no está prohibido como tabú en el código de santidad, pero sí el tener relaciones sexuales durante la menstruación, o tenerlas con hombres incircuncisos, coito anal o oral, o la zoofilia, o incluso el coito en posturas desacostumbradas. Un ejemplo absurdo de pie. En el versículo 27, Pablo vuelve sus dardos contra los hombres gentiles diciendo, según la cantera de la versión Cantera Iglesias, y dice, y la misma también los varones, dejando el uso natural o psiquen de la mujer, ardieron en la concupiscencia de unos por otros, realizando la acción vergonzosa, asquenosinen, varones con varones, y recibiendo en sí mismo la paga, que sería antimishtian, adecuada a su extravío. Ese es el pago, ¿verdad? El comienzo del versículo indica que va a continuar tratando de sexualidad, pero la especificación de qué son varones con varones
y que ardieron en la concupiscencia de unos por otros, se debe a que el versículo anterior no trata del lesbianismo. En este versículo concreta para los varones otro tipo de transgresiones. En cuanto al uso natural o psiquencresín, ya hemos hablado arriba bastante. La palabra arquemosine se suele traducir como acciones vergonzosas, como vergüenza, y su sentido no es tan fuerte, pues sencillamente se refiere a cosas inapropiadas, impresentables o inconvenientes. Ya se dieron cuenta, no estaba hablando en contra natura, está hablando de cosas inapropiadas, no naturales, no agradables, no convenientes. El versículo 26 comienza diciendo, por eso los entregó Dios a pasiones deshonrosas. De hecho, la Nueva Biblia Española traduce pasiones degradantes y en general encontramos traducciones similares. Sin embargo, atimia es una palabra que no tenía connotaciones morales, hermanos. Atimia es sencillamente algo infravalorado, mal considerado socialmente, de mala nota, pero no contra la ética. Esto es muy interesante. No, y por eso me vas a decir, porque me regreso. Ajá. Claramente aquí en el 18 y parte del 20, yo lo subrayé, detienen, no tienen excusa para detener la verdad. Así es. Y aquí lo estamos viendo, las traducciones es un problema constante, la forma que traduce y la aumentan o le quitan a esas palabras para confundir al lector. Es que tiene una connotación tan diferente, ¿sí? Que entonces la gente se apega a lo que dice, no, pues contra natura. Dejaron su pasión, su modo de ser natural sexualmente para hacerlo contra natura. ¿Quién se está refiriendo a eso? Y van a decir también que tiene que ver esto, y sí tiene que ver mucho, por lo mismo que estamos hablando, la connotación que se le da, el entender, ahora sí, ¿cómo vas a entender lo que se está diciendo? Fíjense bien, hemos escuchado ya, es muy común escuchar esta frase, Dios ama al pecador, pero odia el pecado, ¿sí? Esto es una justificación que se ha venido dando, no sé a dónde más los hemos escuchado, ¿sí? Para seguir con la discriminación y la exclusión eclesial de las minorías sexuales, aprovechándose de todo. Y además es un argumento muy fuerte para decir que ellos no rechazan, cuando en realidad están rechazando, exactamente, abocados a esta parte importante. Miren, vamos a leer en Primera de Juan 3:18 y a ver qué nos dice. No nos estamos saliendo del tema, no, es para que vean que vean tiene un respaldo. Primera de Juan 3:18. Fíjense bien, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De corazón. De corazón. Amén. Claramente nos lo está diciendo. ¿Y qué pasa? Que lamentablemente hacen esta frase para hacernos sentir culpables, como lo dice aquí en Romanos, la culpabilidad del hombre. Para que digamos, ay, sí es cierto, no es verdad. O para señalar, porque también debemos de recordar que Pablo era un hombre que utilizaba mucho la retórica y hacía como trampas de escritura que eran cuestiones culturales, para que dijeran, ay, mira qué bueno que nosotros no estamos aquí, ¿verdad? Y señaláramos, ay, sí, como fulanito, como perenganito, que ya ven que eso no es común, ¿verdad? Entonces, en el versículo 2 ya lo veremos, como él les hace caer en esa trampa y les dice, pues ustedes están
que tanto criticas esto, estás igual, lo mismo o peor. Así es. Pero bueno, observemos que en el versículo 26 empieza con la palabra diatouto, es decir, por esto o por eso. Es decir, lo dicho en los versículos 18 al 25. Es la causa de que Dios los haya entregado a sus pasiones contrarias a la pureza ritual. Efectivamente, los judíos de la época pensaban que los paganos desarrollaban su vida permanentemente en la impureza, y no solamente en el pasado. Hoy vemos que en el pueblo judío solamente consumen comida kosher y piensan que todos los demás estamos permanentemente en la impureza de alimentos. Es un ejemplo, ¿no? Pues no seguían la ley judía, según Pablo nos dicen los versículos que estamos analizando. Esto se debía a que, habiendo conocido al Dios único verdadero, prefirieron la idolatría. Pablo no está haciendo ninguna valoración moral sobre la homosexualidad masculina, ni sobre las otras formas de sexo prohibidas en el código de santidad, como es el lesbianismo, que ni siquiera lo menciona. Sencillamente las nombra como muestra de impureza ritual evidente a los ojos de los judíos, a quienes dirige los primeros capítulos de la epístola. A partir del versículo 28, Pablo hace consideraciones morales. Retoma lo dicho en los versículos 18 al 25 con las palabras: y como no se dignaron tener un conocimiento verdadero de Dios. Y a continuación repite: los entregó Dios a una conciencia indigna que los llevó a hacer injusticias. Ahora sí, Pablo hace una lista de acciones éticamente negativas, entre las cuales ciertamente no se encuentra la homosexualidad. Así es, lo acabamos de leer. ¿Por qué Pablo, cuando quiere nombrar un tabú ritual hebreo, escoge las prohibiciones sexuales? Pues sencillamente por ser habituales y admitidas plenamente entre los paganos de Roma, y ser especialmente desagradables a los judíos. Ojo, de ese modo evita otros tabús a los que las primeras comunidades eran muy sensibles, como la circuncisión y los alimentos impuros. Fíjense nada más. Ya que en época de Pablo habían dividido a las comunidades cristianas con gravísima controversia entre judaizantes, que pedían que los paganos conversos al cristianismo cumplieran la ley judía en su integridad, y los que querían que el vínculo de las nuevas comunidades fueran solamente la fe en Jesús. Por eso hicimos hincapié cuando él dice a los judíos y a los extranjeros, al griego, pues. Recordemos que Pablo en los primeros capítulos de esta epístola a los romanos se dirige a los judíos. Busca empezar su enseñanza con cordialidad, partiendo de ideas básicas de ellos, ya que en un segundo momento ha de decirles no. Veamos Romanos 2.1. A ver, vamos a ver Romanos 2.1. 2 versículo 1. Dice: por lo cual eres pues se acuerdan que claro, que te pusieran a leer ese capítulo 2. Vean lo que dice. Fíjense: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea que ahí está equiparando a todos igual. Y luego a partir de 11:13 se dirige a los paganos y dice: a vosotros os digo, a los gentiles. Este texto de Pablo no se inspira en absoluto en la filosofía griega, sino en la propia Biblia hebrea. El texto de sabiduría, que es un libro que no tenemos en la Biblia cristiana, pero que como referencia histórica lo menciona, y en general en los capítulos 13, 14 y 15 del libro de la sabiduría dice que eran inspiración de Pablo. Bueno, este texto es paralelo a Romanos 1, 18 a 32, para que vean que tocamos todo. No estamos diciendo que solamente cristianos, no, en general, tanto en la Biblia católica como en la Biblia cristiana, básicamente es lo mismo.
Y prueba hasta qué punto es erróneo atribuir precisamente a Pablo la creencia en la ley universal de los filósofos estoicos, al que buscaba liberar a los cristianos de la ley judía. Es además un anacronismo grave. Naturalmente, la frase recibiendo en sí mismo la paga adecuada a su extravío no es ninguna profecía, no tiene que ver con la viruela del mono, ni con lo referente al SIDA, ni nada. Solamente quienes convierten la Biblia en excusa de sus prejuicios podían concebir una idea semejante. Para empezar, la palabra antimistía no tiene en griego una connotación negativa, simplemente significa paga. El extravío o error a que se refiere Pablo no es la homosexualidad, sino la idolatría, hermanos. Tema auténtico del texto, como ya hemos explicado anteriormente. Y es paradójico que este texto de Pablo se haya entendido tan mal y que haya producido precisamente aquello que Pablo pretendía evitar, que no importa el legalismo sino el amor y la fe en Jesús, y que no hay actos ni personas impuras por sí mismo, que no deben haber en las iglesias división entre liberales y legalistas, y que unos creyentes no deben de ser apartados o discriminados por otros. Ojo, este era el tema de predicación de Pablo. Actual hasta el día de hoy. Y con esto estamos demostrando cómo en realidad algo que aparentemente es condenatorio es para vida eterna. Es para corregir, no hacer lo que no es moralmente bueno. Y aquí aplica la parte de la Biblia que dice que todo nos es permitido, Más no todo. pero no todo nos edifica. Así es. Entonces, acuérdense, todo exceso no es bueno. Y fíjense bien, ahorita que se retomó lo del SIDA, quiero aquí que encontré también, aquí leyendo, en donde dice en el versículo 1:27, se toca también varios personajes que la verdad desconozco de esta persona, pero Jerry Falwell habló, son personas cristianos, son historiadores, o conservadores. Fíjense bien lo que dice, ¿sí? Antes de concluir, dice este señor sobre la gente que ha muerto de el SIDA. Dios dice que fíjense bien, Dios dice que la homosexualidad es un estilo de vida pervertido y reprobado. Dios también dice que aquellos involucrados en tales actos homosexuales recibirán en sus propias personas la pena debida a su error. Él está trayendo juicio contra esta práctica perversa a través de SIDA. Y lo está afirmando este señor. Y que Dios lo libre, porque podría ser en una transfusión, podría ser en 1000 cosas y no necesariamente. O alguien de sus hijos o de su familia no se lo sigue siendo un mal uso de las escrituras por la gente que lamentablemente, por no usar las reglas de la hermenéutica y de la exégesis, se sigue haciendo todas estas conclusiones de personas, historiadores cristianos, conservadores, que por la causa de que homosexual fue la causa de que se vino el SIDA, como lo dijo David, o del COVID, la del mono, la del chango, Tengan cuidado, hermanos. No, por eso la Biblia dice que debemos de orar y de pedir que nos dé sabiduría cuando pretendemos leer, porque discernimiento nos dejamos llevar por falsos pastores, por falsas personas. No voy a decir nombres, algunos sabrán que hay una iglesia mexicana que se dice tener 5 millones de adeptos, que agarraron a su líder principal, no vamos a decir nombres,
Ya por saben. cuestiones de pedofilia y entre otras cosas. ¿Y saben qué dijeron en una predicación en la ciudad sede? Que por eso es que había venido el COVID. Entonces, otro ejemplo irracional cuando queremos interpretar a nuestra manera, sin pedirle en manera amorosa al Espíritu Santo que realmente sea Él quien nos interprete o traduzca de manera en verdad, pues la Biblia, ¿no? Así Y es. cuando solo pretendemos querer ahí seguir sin decir, bueno, a ver, cómo es que esta es una pregunta, ¿no? No puede ser que nuestro amado Jesucristo haya venido a morir por todos los pecados del mundo, menos por los homosexuales, ¿no? Cuando Él vino por todos. Por todos. Entonces, ¿por qué se nos condena? Porque lo hemos permitido. Es muy difícil, hermanos, ser valientes, estar al frente, expuestos a las críticas, a decir que estamos predicando la doctrina del diablo, o que queremos ver ahora en todos homosexuales y lesbianas. No, hermanos. Y si hoy por hoy decimos que muchas iglesias no transmiten el mensaje de manera adecuada, entendemos en amor que es porque a lo mejor, pues la mayoría les funciona, pero tenemos también ya que ir cambiando esa actitud y estos datos, ¿verdad? Como Jerry Falwell, que definitivamente lejos de aplicar el primer mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, señala, ¿no? Entonces, estúdienlo, léanlo, regresen el video para que chequen, pídanle a Dios que les ilumine y dense cuenta que nosotros de manera muy arbitraria hemos querido seguir ignorando la verdad. Y fíjense bien, para ya casi terminar, Conclusión. para conclusión, la única forma de condenar las cosas homoafectivo con base en Romanos 1, 26 y 27, es por medio de una lectura superficial y desprovida de las, como les dijimos, de las reglas de la hermenéutica y de la exégesis. Exégesis, perdón. No se preocupen, todos estamos igual. Y que interpretan e utilizan este texto de manera isolada, en una forma inconsciente, fragante, distorsionando el significado original de las palabras de Paulo, quiere decir Pablo. Y lo que vemos aquí de la religión romana era una religión politeísta, ¿sí? Que estaba marcada por ceremonias promiscuas. Así es. De hecho, Pablo lo dijimos, ¿no? Él hablaba de todas esas connotaciones morales que estaban socialmente como mala nota. Es como cuando pasamos por una calle donde hay muchas personas que se prostituyen y sabemos que pues a lo mejor son situaciones difíciles, pero que también son situaciones pues mal socialmente pues no muy aceptadas, ¿no? Que generan toda una serie de problemas. Pero bueno, es como poner un ejemplo, ¿no? Cuando Pablo hablaba y decía, siempre estaba basado en amor, lejos de encontrar un hombre condenador, encontramos un hombre amoroso con unas palabras fuertes, directas, y siempre a favor de las minorías, de las mujeres, de los pobres, de los desamparados y de las prostitutas, prostitutos y de los niños que utilizaban en la prostitución. Pablo siempre tenía esa preocupación y por eso es que él tocaba siempre estos temas, pero no desde un punto de vista condenatorio, sino desde un punto de vista inclusivo y de amor, que eso es lo más bonito de todo. Fíjense que aquí, leyendo otra cosa rápido para terminar, en realidad sabemos bien que Pablo era contemporáneo, ¿no? ¿Sí? Y que junto a estos
escritos, ¿sí? Vemos que la vida en esos tiempos era de que había mucha prostitución, tanto la masculina como la femenina, era muy común. Había esclavos, Niños esclavizados. también hombres y mujeres eran vendidos para sexo. Había pederastía, ¿sí? Había seducción. Así se criaban a veces. Era una crianza, era muy común. Nacían dentro de, ahí seguían. Por eso Pablo insistía tanto en todas estas cosas, en que el pueblo judío no cayera en estas cosas, que él lo veía como una provocación. Ajá, heterosexuales que practicaban libremente las relaciones homosexuales. Pero no porque fueran homosexuales, sino porque practicaban sexo indiscriminado, que nada tiene que ver con homoafectividad, ojo. Entonces, yo creo que aquí, como dijo Dave, antes de orar, siempre yo creo que había pastores que nos empezaron a enseñar a orar como siempre nos han dicho. Y también nosotros mismos decimos que nos dirija el Espíritu Santo y que Él nos muestre la verdad con discernimiento y entendimiento. Sí. Amén. Amén. Bueno, hermano, pues como siempre se nos va el tiempo corriendo. Saben ustedes que no somos eruditos de la materia, pero con todo corazón, con todo cariño, lo hacemos porque queremos ser como Jesús, llegar a la medida, a la estatura, ¿verdad? Y para poder hacerlo tenemos que hacer y pensar como Él lo hacía, en amor, en inclusión. Entonces, que nadie se sienta excluido, que nadie se sienta fuera. Dios nos ama como somos y te ama a ti que nos estás viendo. A Él no le importa si eres alto, blanco, güero, morenito, negro, blanco albino, si eres gay, Él te ama a ti como eres. Y el mensaje de amor de la Biblia es de ti para tu vida eterna. Entonces no te dejes engañar, no sufras ya por esas cosas que en algunas iglesias te condenan, y si es así, salte. Hay muchas denominaciones, a lo mejor no estamos cerca, estás en otro país, en otro lugar, escríbenos, pon tu comentario, con mucho gusto nosotros nos ponemos en contacto, te podemos responder por correo electrónico, por Messenger, por donde sea necesario, para que tú no tengas dudas. Así es que pedimos por cada uno de ustedes que les vaya bien, que Dios los bendiga, y bueno, pues nos vemos para la próxima. Vamos a iniciar. ¿Qué vamos a iniciar? Y en el siguiente entramos ya a Corintios, 1 Corintios, Timoteo, Judas también, Hechos, para que vean cómo nuevamente se sigue pues reforzando, no solamente en Romanos, que es lo que más se habla, sino también en otras partes de la Biblia, del Nuevo Testamento. Incluso vamos a regresar al Antiguo Testamento también, para que quede lo más claro posible. ¿Okay? Y es que donde insertaron las palabras malakoi y arsenokotai. Acernocotai. Así es. Bueno, bendiciones. Les amamos. Yo no me ha salido así. Así. Les amamos, estamos con ustedes. No me ha salido como la otra alguien que lo hace chueco. Bye. Bendiciones.